qué hablas como hablas? ¿Por qué eliges ciertas palabras y no otras? ¿Por qué tu tono, tu ritmo y hasta la cadencia de tu voz transmiten exactamente lo que transmiten? Puede que nunca te lo hayas preguntado, pero la forma en la que hablas dice mucho más de ti de lo que imaginas. De hecho, revela cosas que quizás ni tú mismo sabes sobre tu propia mente, tu historia y hasta tu destino. La manera en la que te comunicas es como una huella digital de tu subconsciente. No es casualidad, no es simplemente algo aprendido. Es una manifestación de tu identidad más profunda, de tus creencias, de tu pasado y de la forma en que el mundo te ha condicionado. Y aquí viene lo realmente inquietante. Si supieras interpretar tu forma de hablar, podrías descubrir verdades ocultas sobre quién eres, de dónde vienes y hacia dónde te diriges. Los grandes maestros del poder de la mente ya lo sabían. Carl Jung, con su teoría del inconsciente colectivo, explicaba que las palabras que usamos son ecos de estructuras mentales heredadas. Neville Goddard decía que la palabra hablada es la herramienta más poderosa de manifestación. Jacobo Greenberg, con sus estudios sobre la percepción y la conciencia, demostró que el lenguaje moldea la realidad que experimentamos. Y ahora, aquí, en este momento, voy a revelarte lo que nadie te ha dicho sobre la forma en la que hablas y lo que eso significa. Pero antes de continuar, haz esto ahora mismo. Si sientes que este conocimiento resuena contigo, es porque hay algo dentro de ti que está listo para despertar. Suscríbete a este canal, dale like a este vídeo y compártelo con aquellos que necesitan escuchar esto, porque aquí, en Sikium, vamos a desentrañar los secretos de la mente y la manifestación, y juntos llegaremos a los 10.000 suscriptores para construir una comunidad donde el conocimiento es poder. Porque lo que estás a punto de descubrir va a transformar tu forma de hablar, tu manera de pensar y, en última instancia, tu realidad. Tu voz no es solo sonido, es una firma psíquica, una vibración que refleja todo lo que eres, todo lo que has vivido y, sin que te des cuenta, todo lo que proyectas hacia el futuro. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Realmente hablas con tu propia voz o hablas con la voz que te han impuesto? Desde el momento en que nacemos, nuestra mente es moldeada como arcilla blanda. No somos conscientes de ello, pero cada palabra que escuchamos en la infancia, cada corrección, cada reacción de los demás a nuestra forma de expresarnos, deja una marca indeleble en nuestro subconsciente. Si alguna vez te dijeron, habla más bajo, no digas eso, no seas tan brusco, o tienes que expresarte mejor, lo más probable es que, sin darte cuenta, empezaras a ajustar tu voz para encajar en lo que se esperaba de ti. Pero esto tiene un precio, porque al moldear la forma en la que hablas para complacer al entorno, pierdes algo en el proceso. Pierdes la autenticidad de tu verdadera voz. Y aquí es donde entramos en un terreno peligroso. Porque cuando hablas con una voz que no es realmente la tuya, tampoco vives una vida que realmente te pertenezca. Carl Jung hablaba del sí mismo, esa identidad profunda que existe más allá de las máscaras sociales, de las expectativas y de los condicionamientos. Pero cuando nos vemos obligados a hablar con palabras que no sentimos, con una entonación que no nos pertenece, estamos negando esa identidad, la estamos reprimiendo. Y lo que se reprime no desaparece, se filtra en lo más profundo del inconsciente. Tal vez pienses que esto no tiene importancia, que simplemente es una cuestión de costumbre, pero la forma en la que hablas determina la forma en la que piensas. Y la forma en la que piensas determina la realidad que experimentas. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué algunas personas parecen tener una presencia tan fuerte que con solo hablar capturan la atención de todos? No es magia, no es carisma innato.
es una consecuencia de hablar desde una identidad sólida, desde una voz que no ha sido contaminada por el miedo o la necesidad de encajar. Y ahora que lo sabes, pregúntate, ¿la forma en la que hablo refleja realmente lo que pienso y siento? ¿O es una construcción que hice para adaptarme? ¿Mi tono de voz cambia dependiendo de con quién estoy? ¿Soy una persona cuando hablo con extraños y otra cuando estoy solo? ¿Hay palabras que evito usar porque me enseñaron que son inapropiadas, incluso cuando siento que son las que mejor describen lo que quiero decir? ¿Qué emociones se filtran en mi voz cuando hablo? ¿Expreso seguridad, duda, miedo, rabia, sumisión? Si respondes con total honestidad, te darás cuenta de algo perturbador. Tu voz ha sido programada. Programada por tu familia, por la sociedad, por el miedo al rechazo, por la necesidad de ser aceptado. Y lo peor de todo es que la forma en la que hablas no solo afecta cómo te ven los demás, sino que también condiciona cómo te ves a ti mismo. Aquí entra en juego la ley de asunción, el principio de Neville Goddard, que establece que aquello que asumes como cierto se convierte en tu realidad. Si hablas con una voz temerosa, asumiendo que no mereces ser escuchado, ¿qué crees que pasará? El mundo te responderá con indiferencia. La gente te interrumpirá, te ignorará, te pasará por alto. Y cada vez que esto ocurra, reforzarás la creencia de que tu voz no tiene peso, que no importa lo que digas. Pero si cambias la forma en la que hablas, si asumes el tono, el ritmo y la cadencia de alguien que tiene el derecho absoluto de ser escuchado, el mundo tendrá que ajustarse a esa nueva frecuencia. Porque la voz es vibración, y la vibración moldea la realidad. Si dudas de esto, mira a tu alrededor. ¿Por qué los grandes líderes tienen voces que imponen? No es casualidad. Han aprendido que la voz es una herramienta de poder. Cuando hablas con certeza, la realidad responde con certeza. Cuando hablas con duda, el mundo te devuelve duda. Esto lo entendían las civilizaciones antiguas. Los mantras en el hinduismo, los rezos en el cristianismo, los cánticos chamánicos, todos tenían el mismo propósito: moldear la realidad a través del sonido. Y tú, aunque no lo sepas, estás haciendo lo mismo cada vez que hablas. Cada palabra que pronuncias es un decreto. Cada conversación en la que participas es un ritual de programación mental. Y si llevas años hablando con una voz debilitada, con un tono inseguro, con palabras que no te pertenecen, has estado decretando una realidad que no es la que deseas. Pero esto tiene solución. Y no es complicada. Solo necesitas recuperar tu verdadera voz. El problema es que muchas personas jamás lo hacen. Se quedan atrapadas en la voz que les impusieron, en la identidad que les diseñaron, en un destino que nunca eligieron. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. La forma en la que hablas no es solo un reflejo de quién eres, es un reflejo de quién serás. Si cambias la manera en la que hablas, cambias la manera en la que piensas. Si cambias la manera en la que piensas, cambias la manera en la que actúas. Y si cambias la manera en la que actúas, cambias tu destino. Pero hay algo más, algo que no puedes ignorar, porque no basta con cambiar la forma en la que hablas. Tienes que descubrir qué parte de ti está atrapada en el silencio. Sí, has leído bien. Tu verdadera voz no ha desaparecido, solo está oculta. En algún lugar dentro de ti hay una versión de ti mismo que nunca se dejó moldear, que nunca aceptó ser silenciado. Pero la única manera de encontrarlo es cuestionando todo lo que has dado por hecho sobre tu propia voz. Y para ello, hay un experimento que quiero que hagas. Cierra los ojos y piensa en un momento de tu vida en el que te sentiste completamente libre. Un momento en el que hablaste sin miedo, sin filtros, sin condicionamientos. Escucha la voz que usaste en ese instante. ¿Es la misma voz que usas ahora? Si la respuesta es no,
entonces ya tienes la prueba. No estás hablando con tu verdadera voz, pero la buena noticia es que puedes recuperarla. Y en la siguiente parte de este vídeo te enseñaré exactamente cómo hacerlo. La voz es un mapa de la psique, una línea de tiempo que guarda en su cadencia, en su tono y en sus palabras la historia de quién eres, de quién has sido y de quién podrías llegar a ser. No es solo un mecanismo de comunicación, sino una manifestación profunda de la identidad, una ventana a lo que tu subconsciente ha decidido mostrar y, más importante aún, a lo que ha decidido ocultar. La mayoría de las personas no se detienen a pensar en esto porque han normalizado su forma de hablar. Han asumido que es simplemente el resultado del lugar donde nacieron, de su educación, de las personas que los rodean. Pero en realidad es mucho más que eso. Cada palabra que usas, cada pausa, cada inflexión en tu voz es un reflejo de los programas mentales que has instalado a lo largo de tu vida. Desde la infancia, tu manera de hablar fue moldeada por aquellos que tenían poder sobre ti. Tus padres, tus profesores, tus amigos, la sociedad en su conjunto. Si alguna vez te dijeron que hablabas demasiado alto, aprendiste a bajar el tono. Si te dijeron que no hablabas lo suficiente, te forzaste a expresarte más de lo que querías. Si te criticaron por la forma en la que pronunciabas ciertas palabras, por tu acento, por la velocidad con la que hablabas, entonces en algún punto, sin que lo notaras, empezaste a modificarte. Y aquí está el problema. Cuando la modificación de la voz se hace para complacer a otros y no por un deseo genuino de expresarte, lo que ocurre es que, poco a poco, comienzas a desconectarte de tu propia esencia. Esta desconexión no es inmediata. No es algo que se siente de un día para otro. Es un proceso lento y casi imperceptible en el que, sin darte cuenta, te vas alejando de tu verdadero sonido, de la vibración auténtica de tu ser. Y esto tiene consecuencias, porque cuando hablas con una voz que no es la tuya, el mundo lo percibe. No a nivel consciente, sino en ese nivel sutil, donde se detecta lo genuino de lo impostado. Por eso hay personas que, aunque hablen perfectamente, generan rechazo o desconfianza, porque su voz no es coherente con su interior. Están diciendo palabras, pero no están comunicando verdad. Jacobo Grinberg, el neurocientífico que estudió la percepción y la conciencia, hablaba del concepto de realidad creada. Decía que la forma en la que percibimos el mundo no es objetiva, sino una construcción individual basada en nuestras experiencias y creencias. Si esto es cierto, entonces la voz es una de las herramientas más poderosas para modificar esa realidad. Porque lo que dices y cómo lo dices no solo afecta la manera en la que los demás te ven, sino también la manera en la que te ves a ti mismo. Si llevas años hablando con inseguridad, con una voz que se apaga en las conversaciones, con una entonación que pide permiso en lugar de afirmar, entonces has creado una identidad en la que tu presencia se ha reducido a lo mínimo. Pero la buena noticia es que esto se puede revertir. Así como una voz se moldea por años de programación, también puede reprogramarse. Pero no de la manera superficial en la que la mayoría intenta hacerlo, forzándose a hablar con más seguridad o a imitar el tono de personas que consideran poderosas. Number Law, que realmente necesitas es encontrar tu voz original, la que quedó atrapada en algún punto de tu historia, la que en algún momento fue silenciada. Para hacerlo, hay que ir atrás en el tiempo. Hay que recordar la primera vez que te sentiste censurado. Piensa en ese momento. Puede haber sido una corrección en la escuela, una burla de un amigo, una mirada de desaprobación de alguien a quien querías impresionar. Ese instante
por insignificante que parezca, quedó grabado en tu subconsciente. Se convirtió en un punto de referencia, en un límite invisible que empezaste a respetar sin darte cuenta. Desde ese día, cada vez que te acercabas a ese límite, tu voz retrocedía. Pero no basta con encontrar el origen del problema, también hay que desprogramarlo. Y esto no se logra con afirmaciones vacías o con simples ejercicios de vocalización. Se logra recuperando la sensación de hablar desde la verdad. Una manera de hacerlo es recordando un momento en el que hablaste sin miedo, sin filtros. Tal vez fue en la infancia, cuando aún no te preocupabas por el juicio de los demás. Tal vez fue en una conversación apasionada, cuando olvidaste pensar en cómo sonabas y simplemente te dejaste llevar. Esa voz, la que surgió en esos momentos, es la que necesitas traer de vuelta. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo en el presente, cuando ya llevas años hablando con una voz condicionada? La clave está en la conexión con el cuerpo. La voz no es solo aire saliendo de la garganta. Es una vibración que atraviesa todo el sistema nervioso, que se siente en el pecho, en el estómago, en la espalda. Cuando hablas con tu verdadera voz, lo sientes en el cuerpo. Cuando hablas desde el miedo o la inseguridad, se siente más superficial, más forzado. Por eso, para recuperar tu voz original, hay que aprender a sentirla de nuevo. Un ejercicio poderoso es hablar en voz alta cuando estás solo y escuchar cómo resuena tu voz dentro de ti. No cómo suena para los demás, sino cómo la sientes internamente. Si sientes que no tiene peso, si parece que flota sin dirección, es porque aún no has recuperado esa vibración genuina. Pero cuando empieces a notar que tu voz tiene cuerpo, que la sientes en el centro de tu ser, entonces sabrás que has dado el primer paso para hablar desde tu verdadera identidad. Porque aquí está el secreto que nadie te dice. Cuando hablas con tu verdadera voz, el mundo responde de otra manera. No es solo que la gente te escuche más, es que la realidad misma empieza a ajustarse a esa vibración. Lo que antes parecía difícil empieza a fluir. Las puertas que antes estaban cerradas empiezan a abrirse. No porque haya cambiado algo externo, sino porque al recuperar tu voz, has recuperado la conexión con la parte de ti que siempre supo que merecía ser escuchada. Y cuando eso sucede, todo cambia. Porque ya no hablas solo para comunicar ideas, hablas para afirmar tu presencia en el mundo, hablas para definir la realidad que quieres vivir. Hablas con la certeza de que cada palabra que pronuncias tiene peso, tiene poder, tiene impacto. Y cuando hablas así, el mundo escucha. Porque la voz es la herramienta más poderosa que tenemos para manifestar nuestra existencia. Y cuando la usas desde tu verdad, la realidad no tiene más remedio que adaptarse a ello. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que entiendas algo fundamental. Tu voz no es solo un sonido, es una declaración de existencia. Cada vez que hablas, cada vez que pronuncias una palabra, estás afirmando quién eres y cuál es tu lugar en el mundo. Pero si hablas con una voz que no es la tuya, si usas palabras que no reflejan tu verdad, si has dejado que el miedo, la inseguridad o la necesidad de encajar moldeen tu forma de expresarte, entonces lo que estás declarando no es tu verdadera existencia, sino una versión disminuida de ti mismo. Y aquí es donde tienes que hacerte la pregunta definitiva. ¿Vas a seguir hablando con la voz que te impusieron? ¿O vas a recuperar la voz que siempre fue tuya? Porque ahora lo sabes. Sabes que la manera en la que hablas es un reflejo de tu subconsciente. Sabes que cada palabra, cada tono, cada pausa es una pista sobre quién eres en lo más profundo de tu ser. Sabes que si hablas con duda, el mundo dudará de ti. Si hablas con miedo, el mundo te devolverá razones para tener miedo. Pero si hablas con certeza,
si hablas con presencia, si hablas con el peso de alguien que sabe que merece ser escuchado, entonces la realidad cambiará para ajustarse a esa vibración. No es magia, no es teoría vacía, es una ley inquebrantable de la manifestación. Piensa en las personas que admiras, en aquellos que parecen tener un aura magnética, en los líderes, en los maestros, en los que logran que el mundo gire en torno a sus palabras. No es casualidad, no es suerte, es la vibración de su voz. Hablan con una certeza que no deja espacio para la duda. Hablan desde una identidad tan sólida que la realidad no tiene más opción que responder. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, tienes una elección que hacer. Puedes seguir hablando con la voz que el mundo moldeó para ti, con la voz que aprendiste a usar para evitar el conflicto, para no llamar demasiado la atención, para no incomodar a nadie. O puedes empezar a hablar con la voz que siempre fue tuya, con la voz que alguna vez dejaste atrás, con la voz que en lo más profundo de tu ser siempre supiste que merecía ser escuchada. Porque lo que está en juego aquí no es solo la forma en la que hablas, es la forma en la que existes. Así que recupera tu voz. Haz que cada palabra cuente. Habla con la certeza de alguien que sabe que su presencia es innegable. Y observa cómo cuando lo hagas el mundo empieza a escucharte de verdad.